Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el rey. Muy buenos días, estimado televidente y radioescucha. Somos el Remanente Adventista, transmitiendo desde San José, Costa Rica, por medio de los 930 AM. Y también nos pueden ver por www.radio.net. Hoy es un día muy hermoso, hermano Alfredo, ¿cómo se encuentra? Hoy es un día de alegría también, un viernes, casi fin de semana podría decirse, ¿verdad, hermano Alfredo? Es para nosotros un placer estar nuevamente un viernes más acá. ¿Cómo se encuentra, hermano Alfredo? Muy buenos días, hermano Mauricio. Sí, realmente es muy hermoso poder tener nuevamente un día de existencia y poder tener los medios para que podamos, como seres humanos, todos creados a imagen y semejanza de un Dios eterno, poder compartir con todos nuestros radioescuchas y televidentes las verdades tan importantes, hermano Mauricio, que necesita el ser humano en una época tan difícil como la que estamos viviendo, ¿verdad? Porque muchas veces es fácil decir que tal vez la situación no está complicada cuando yo estoy bien económicamente, cuando tengo mi trabajo y todo, pero hay mucha gente, muchísima gente que prácticamente ya la vida se le está complicando. Entonces, a todos nuestros televidentes y radioescuchas, y a usted, hermano Mauricio, a gente en cabina, muy buenos días y que Dios nuevamente en este fin de semana, viernes hoy, pues pueda bendecirnos como lo ha hecho durante toda la semana a través del programa de radio y televisión para que podamos edificarnos y prepararnos, que ha sido el tema nuestro los viernes, sobre el tema de la segunda venida de Cristo. Correcto, hermano Alfredo. Hoy tenemos un tema muy interesante, como secuencia de semanas anteriores. Hoy es el quinto tema cuando vamos a hablar de lo que sería la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda acá en la tierra, la cual tiene unos eventos muy particulares, de verdad, hermano Alfredo, que están a la luz de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros mostramos semana a semana, día con día, todo está basado a la palabra de Dios y también a través de la historia, de documentos históricos que fueron revelados también tanto por la palabra como por la historia humana, ¿verdad, hermano Amén. Alfredo? Sí. Eso lo podemos ver día a día. Realmente les vuelvo a recordar que nosotros somos el Remanente Adventista, un grupo de personas que se ha interesado en mostrar las verdades de este tiempo, de que nuestros hermanos de las diferentes iglesias puedan volver, como hicieron los reformadores en tiempos antiguos, a lo que es la luz de la palabra de Dios, que es quien debe manejar la vida de cada uno de nosotros. Y también nuestro Señor Jesucristo, que es un bien común que tenemos todos nosotros los cristianos. El día de hoy, hermano Alfredo, queremos volverle a repetir a nuestros televidentes que nosotros nos reunimos los sábados a partir de las 8:45 para que nuestros hermanos, si gustan acompañarnos y si se sienten a bien, entender estas verdades que son tan vitales en estos tiempos donde se necesitan tanto, ¿verdad, hermano Alfredo? Sí.
Invitamos a nuestros hermanos el día de mañana a partir de las 8:45. La iglesia La Verdad Presente, ubicada en Coronado. Estamos ubicados de la bomba del Trapiche, 400 metros norte y 200 metros este en el complejo La Huacas. Ahí pueden llamarnos a nuestro hermano Alfredo, hoy presente acá, nuestro hermano Alfredo Garita, al 8854-5464. También están nuestros hermanos de la iglesia Tiempos Finales. Ellos se encuentran ubicados en Barrio Escalante de la Rotonda del Farolito, 100 metros oeste. Ahí nos pueden llamar al 85 53 12 38. Si desea llamarnos en cabina, acá pueden llamarnos al 905 29 30 93 0 o al 60 31 14 45, que ese es mi número por si gustan llamarnos, hacer que le enviemos un saludo o reportarnos sintonía. También pueden hacerlo a cualquiera de esos números. Bueno, el día de hoy traemos un precioso mensaje, y antes de abrir la palabra de Dios, hermano Alfredo, ¿qué le parece si oramos para que la iluminación divina, el Santo Espíritu de Dios, sea quien hable en esta mañana a cada uno de nosotros, tanto radioescuchas como nuestros hermanos televidentes? Amén. Amén. Muy bien, les invitamos ahí donde están, ya si está viajando en un vehículo, pues ahí no podrá cerrar los ojos, pero si está en su casa, que nos acompañe inclinando su cabeza y que juntos podamos unirnos en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias porque nos prestas la vida y nos da la oportunidad, Señor, a todos los seres humanos de iniciar un nuevo día más de labores y cumplir con nuestras obligaciones diarias, Señor. Pero por encima de lo que hacemos y donde estemos, Señor, que tus ángeles y tu Espíritu Santo siempre pueda acompañarnos. Especialmente, Señor, en esta hora, en este programa, donde nos hemos propuesto buscar las verdades trascendentales e importantes que se aplican, Señor, y que debemos de conocer todos los seres humanos, no importando la denominación religiosa ni las creencias. Señores, el tema que está sobre la mesa es el acontecimiento, Señor, que pronto veremos en este mundo, que es la segunda venida, Padre Santo, de su Hijo a este mundo. Por lo tanto, queremos rogarte, Señor, que puedas abrir nuestro corazón y que despiertes nuestras conciencias para que podamos estar apercibidos y preparados, Señor, para que si nos toca estar vivos o ver este acontecimiento, Señor, podamos no solo estar preparados, sino también, Señor, preparar y ayudar a otras personas. Bendice a todos los que nos miran a través de la televisión, los que nos escuchan a la radio, y que en esta mañana podamos recibir bendición al abrir este libro santo. Libro que es, Señor, tu palabra, es la palabra de Dios, la cual nos ha revelado, Señor, no solo el pasado, el presente, y nos proyecta hacia el futuro, y nos enseña las verdades que necesitamos conocer en nuestros días, Señor. Bendícenos en esta mañana, y gracias, Señor, porque en este programa de televisión y de radio nos da la oportunidad de poder comunicarnos con todos nuestros hermanos que en diferentes lugares nos escuchan y nos ven. Danos tu bendición en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermano Alfredo, para empezar quiero hacerle una pregunta, y también quiero que nuestros televidentes se hagan la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la historia, la historia en el pasado, hermano Alfredo, en cuanto a los relatos de la primera venida del Señor Jesucristo? Sí, bueno, porque la Biblia, digamos que es el libro que nosotros estamos utilizando como la palabra de Dios, ha sido establecida por Dios para que los seres humanos podamos conocer nuestros orígenes, cómo se ha desarrollado durante más de 6,000 años de pecado, todos los acontecimientos hasta nuestros días. Entonces en la Biblia viene no solo el tema más importante, como es lo que Dios ha hecho y está haciendo para salvar al ser humano, rescatar al ser humano de lo que perdió el ser humano con nuestros primeros padres, sino también hay hechos históricos, hermano Mauricio, que son muy importantes para que podamos ver
cómo actuó Dios en esos tiempos y cómo va a actuar en nuestros días. Entonces, la historia es como un reflejo que nos anuncia quién es Dios y qué actitud debe tomar el ser humano ante el desarrollo, y podemos resumirlo así en una forma pequeñita para no complicar mucho la comprensión de este tema, cómo se está desarrollando prácticamente la historia del pecado en este mundo. Okay. Y poder estar más o menos ubicados para que no seamos engañados y no nos coja por sorpresa. Porque a través de la historia, hermano Mauricio, cuando vemos, y más adelante, pues si nos da el tiempo, veremos la historia de los antidiluvianos, la historia de Sodoma y Gomorra, la historia del pueblo de Israel en Egipto, la historia de Jonás en Nínive, la historia del pueblo de Israel, la historia de la Edad Media. Entonces, todos los acontecimientos históricos son muy importantes para ver cómo se comportó el ser humano, qué actitud tuvo el ser humano ante las realidades que enfrentó en su tiempo y cómo actuó Dios. Entonces, no podemos estar como en un estado de ignorancia o de expectativa, esperando, hermano Mauricio, que suceda algo para ver qué pienso, qué hago o qué determinación voy a tomar. Entonces, hay una información rica y hermosa a través de la historia, a través de la Biblia, para que el ser humano más o menos, Dios le ayude a ubicarse en el tiempo en que está viviendo. Entonces, hermano Alfredo, no es solamente como muchas personas actualmente cristianas, lo único que han leído o lo único que han aprendido es ese gran sacrificio que hizo nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay más, ¿verdad, hermano Alfredo? Hay más por descubrir, hay más por entender, que es importante que nuestros hermanos y nuestros escuchas puedan entender que ese es el propósito nuestro, sobre todo nosotros el día viernes, es de que también ellos puedan ver cómo a través de la historia también es algo importante que se debe estudiar, no solamente la cruz del Calvario, que es algo muy importante, es una verdad muy importante, pero también el enemigo de las almas solamente le interesa que sepan eso y no que su mente se amplíe en cuanto a tantos relatos que Dios ha hecho a través de la historia, como hemos venido. Hace unas 2 semanas estuvimos hablando del diluvio, la semana tras anterior hablamos de Sodoma y Gomorra, la inmoralidad que había en el planeta y que había sobre una ciudad, y ahora actualmente nosotros podemos ver claramente con nosotros cómo esta inmoralidad vuelve a resurgir, pero con una potencia increíble, tanto por todas las naciones y mayormente en un país donde se dice que el protestantismo era muy importante y que hasta su propia moneda del país dice que se rigen bajo todos los estatutos de Dios. Y leyes morales, que Entonces, tiene que ver con el ser humano. Esta mañana queremos recalcarte que estudies la historia, que busques, que te documentes y que no sea solamente bajo la cruz del Calvario, que es un tema muy importante y que es el fundamento de toda fe también, que es muy importante que entendamos que bajo la luz de la cruz del Calvario se da el plan de salvación, ¿verdad? Sí. Pero hay más que descubrir, hay más que por entender y más que escudriñar. Correcto, sí. Y aquí quisiéramos agregar que todo ser humano, especialmente los que en esta mañana están acompañándonos, debiéramos de hacer un alto en nuestra vida y tener claro que el entorno que nos está rodeando no es nada positivo. Estamos en la cola Sí. del mundo, No de es la nada- historia del mundo. no es nada halagüeño. Y yo insisto, no podemos encerrarnos en que si usted tiene su casita, tiene su sueldito y tiene su vida tranquila, está bien el asunto. No. O sea, queremos ver cómo está el planeta en su totalidad, en todo el sentido. ¿Qué señales hay? Sí, lo estamos viendo, lo estamos analizando. Hemos venido estudiando sobre eso. Entonces, el entorno en el aspecto estructural del planeta, la condición del ser humano, los elementos de la naturaleza, todo lo que está sucediendo en el planeta, nos indica de que esto ya no puede continuar, que alguien tiene que ponerle alto, y quien menos quiere ponerle alto, ya hemos estudiado en programas anteriores, es el enemigo de las almas. A Satanás no le interesa ponerle alto a esto, Mauricio. No, para nada. El ser humano quiere seguir viviendo. Entonces, quien tiene que ponerle alto a esto es Dios. Y a través de su palabra, Él ha dado señales inequívocas, exactas, de lo que serían señales
que nos indican de que esto ya prácticamente está por terminarse. Y yo quisiera en esta oportunidad decirle a los que nos están viendo y escuchando que hay que tomar decisiones personales. O sea, no podemos seguir dependiendo de acontecimientos que se den o de que si soy miembro de una iglesia, que es iglesia, de lo que la iglesia haga. Usted tiene una Biblia en su casa. Usted tiene sus 5 sentidos para pedirle a Dios sabiduría y que Dios lo ubique y le dé la información exacta y correcta para que usted haga los preparativos exactos antes de que esto llegue a su final. Y yo quiero utilizar 2 ilustraciones pequeñitas. Hermano Mauricio, mucha de la gente que vive en urbanizaciones depende de que el agua llegue a su casa del servicio que Acueductos y Alcantarillado le dé. Correcto, eso es cierto. A una ama de casa que usted la conoce como una mujer educada, una mujer con principios, yo le quisiera decir que qué pasaría si usted a esa mujer la deja 15 días sin agua, pero sin una gota de agua. ¿Cómo estaría su carácter? ¿Cómo sería su vida en el hogar? Imagínese, 15 días sin una sola gota de agua, que usted no pueda ni cepillarse los dientes. Ni bañarse, ni lavar nada, ropa, nada. Platos, más para las mujeres que gracias a Dios son personas muy aseadas, muy disciplinadas en su hogar. Entonces, muchas cosas van a darse porque lo que viene es bastante serio. Y el ser humano sigue dependiendo, Mauricio, sigue dependiendo de lo que el ser humano le puede dar, no de Dios. Entonces, no hemos tenido ni la capacidad de decir, bueno, voy a poner un tanque ahí en el techo de la casa de unos 55 galones o de 100 galones, para cuando esto se venga, por lo menos tenga para lavarme los dientes y por lo menos las cosas básicas del hogar. Pero sí gastamos dinero en cosas que no precisan, y muchas veces en lujos, y hasta salimos a gastar dinero, y para lo que viene, se nos está anunciando, que viene para el planeta, que es bastante grave, no queremos hacer cambios en nuestra vida. Podemos estar escuchando una predicación, podemos estar escuchando que se nos está diciendo y el ser humano sigue viviendo igual. Y esto tiene que cambiar, o sea, yo tengo que tomar decisiones personales. Yo no puedo seguir en esta condición, marchando, hermano Mauricio, amigos televidentes y radioescuchas, al mismo paso que ha venido marchando el planeta. Tenemos que hacer preparativos. Otra ilustración que quiero mencionar, eso en cuanto, digamos, a la vida diaria de la persona, la necesidad del agua. Hace algunos años estaba en un negocio de un señor que era judío, ya murió, don Samuel Acker, y había una señora muy mayor adentro. Yo nunca había podido hablar con ella, era la mamá de él, la mamá de don Samuel Acker. Y entonces yo quería conversar con ella, y en aquel tiempo, pues, a mí me gustaba hablar mucho de la Biblia, y resulta ser que, como me atrasé porque estábamos esperando una mercadería, yo me arrimé y la saludé. Y traté de hablarle de Jesucristo y de su palabra. Entonces ella me escuchó como tal vez unos 3 minutos y fue cortante. Y me dijo así, Jehová no existe. Y entonces yo me sorprendí porque si él era judía. Era la mamá del dueño de la tienda ahí en San José. Y entonces yo inmediatamente digo, bueno, si nosotros que no somos judíos y que no hemos recibido al Dios de este mundo, al Señor Jesucristo, aquí en el planeta, ellos sí lo recibieron y lo tuvieron 33 años. ¿Cómo esta señora me dice, Jehová no existe? Y entonces ella me dijo, y yo le dije, pero bueno, ¿cómo que Jehová no existe? Digo, Dios Jehová existe. Y me dice, no, porque si Él hubiera existido, ¿usted puede explicarme dónde estuvo Él en la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde estuvo Jehová cuando vino la Segunda Guerra Mundial? Es una buena pregunta, pero... Y óigame, apreciado televidente y radio escucha, yo me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras. Porque cuando yo recuerdo lo poquito que sabía en ese tiempo, que estaba bastante joven, de esa masacre, fue una matanza increíble. Esa matanza de millones de judíos, niños, jóvenes, abuelitas, señoritas, todo, madres, embarazadas. O sea, toda esa gente. Y entonces yo todavía en ese tiempo no tenía una clara comprensión sobre eso y no supe qué responderle. Sí vi sus ojos, sí vi todo,
y después dije yo, una judía dijo Jehová no existe. O sea, quiere decir, yo con el tiempo llegué a la siguiente conclusión, de que en algún momento de la historia hubo un desenlace fatal en la vida de ellos donde se apartaron totalmente de Dios. Y ahora yo aplico eso a la historia de nuestros días, hermano Mauricio. ¿Cuánta gente ya actualmente ha tomado decisiones equivocadas, erróneas y fatales donde no va a haber regreso? Porque hubo un periodo de historia en su vida donde ya prácticamente, hermano Mauricio, no hay marcha atrás. Y algunos o muchos que hoy tenemos la oportunidad, seguimos en el valle de la indecisión, pensándolo para tomar decisiones y dependiendo de circunstancias y de personas para decir, no, esto es serio y esto se viene y yo tengo que cambiar mi manera de pensar, porque si no lo hago, cuando esto se venga, puedo correr la historia de esta señora judía que llegó un momento donde en su vida dijo, Jehová no existe. Como está el refrán del cuento del lobo, entonces, que le decía el lobo a la chiquita, al lobo, a la ciudad le decía, viene el lobo, y después resulta que el lobo sí vino, ¿verdad? Porque el que iba a salvarla ya se cansó porque la estaba engañando y finalmente cuando no fue, sí pareció el lobo. Entonces, apreciados televidentes, en esta mañana hay versículos en la Biblia, vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a esto. En el libro de San Juan, el capítulo número 1, San Juan, capítulo número 1, versículo número 11, la palabra de Dios nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, es increíble que el pueblo de Israel tenía todas las señales y evidencias, todo lo tenía, y prácticamente no conocieron el día de su visitación, estaban desubicados. El pecado, la forma de vivir, el sistema religioso de aquel tiempo había desviado las mentes del acontecimiento más importante, hermano Mauricio, que era para ellos esperar el libertador de Israel. Y entonces, oiga, esperaban un libertador y lamentablemente se desubicaron terriblemente. Y entonces, como consecuencia, lamentablemente conocemos la historia, el desenlace de Israel con el Redentor de este mundo, con Jesucristo, ¿verdad? En San Mateo capítulo 24, versículo 39, que ha sido el versículo que más hemos usado, ¿qué nos dice la Biblia, hermano Mauricio? La palabra de Dios dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Me preocupa que ahí dice que se los llevó a todos. Eso es palabra de Dios. Se los llevó a todos se los llevó prácticamente en el diluvio. Solo 8 entraron al arca. Solo 8, sí. Solo 8. Noé y su familia. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, me preocupa que si esas palabras que están ahí en la palabra de Dios se van a cumplir, la Biblia me está diciendo que casi nadie se va a salvar, hermano Mauricio. Solo los que estén preparados y bien preparados podrán. Exacto. O sea, los que ya tomemos decisiones, que estemos tomando decisiones definitivas de poder abocarnos, de trabajar y de meternos de lleno en este acontecimiento que ya prácticamente está tan cercano a este mundo como menos podemos imaginarnos. Porque si no, nosotros vamos a entrar en esa lista. O sea, no vamos a entender, no vamos a estar preparados, vamos a estar en el diario girar de la vida, de la rutina, y nos va a tomar por sorpresa, lamentablemente. Pero es una decisión propia nuestra, estar o no estar listos. Sí, preparados. Correcto, es una decisión propia. En San Mateo capítulo 24, versículo 2. Dice, y respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Sí, ahí Jesús en el sermón profético de San Mateo 24, él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos no entendieron. No podía, como dueño de todas las cosas, no podía manifestarlo públicamente a todo Israel, porque no lo iban a aceptar, no lo iban a creer. Ellos estaban afianzados a lo material, al poderío judío que ellos tenían en ese tiempo, sus ciudades, edificios, su gran templo. Entonces, en su mente, como los antidiluvianos, no era posible que eso fuera destruido. No lo aceptaban en su mente. Entonces, en ese mismo capítulo, él advierte, para los que están escuchando, lo pueden buscar porque el tiempo se nos va. En San Mateo 24, del 15 al 20, San Mateo 24, 37 y 38, ahí se nos advierte a nosotros
prácticamente donde Israel como nación, lamentablemente no hubo forma, Mao, no hubo sistema, ni aun con milagros que Jesús hizo, ni con situaciones sobrenaturales sobre sus predicaciones. No, o sea, no fue suficiente una evidencia en él como un ser humano divino para que hiciera cambiar el curso de la historia para Israel como nación. Lamentablemente. Y hay un versículo en el capítulo 23, si lo vamos a ver, capítulo 23, versículo 37 y 38, donde sí Jesús prácticamente da como, Mao, da como ya el desenlace, la consecuencia de no haber prestado atención cuando él trató y agotó todo sistema, toda forma, para que Israel como nación no cayera y no entendiera cómo cayó. Lo puedes leer. San Mateo 23, capítulo 37, versículo 37 y 38 y 39 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque de cierto os digo que desde ahora no me veréis, hasta que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, amén. Que es triste porque ahí nos menciona que Jesús llegó a un momento donde él dijo, ya Israel como nación se quedó sin redentor y se quedó sin salvador, o sea, me rechazaron. Y rechazaron todo lo que vine a enseñar. Entonces su casa es dejada desierta. Y menciona todo lo que ellos vinieron haciendo. O sea, ellos prácticamente se volvieron duros de corazón. En ellos había apostasía, había rebeliones. Era una nación prácticamente muy desobediente, muy soberbia. Y predominaba el orgullo humano, la soberbia humana, el que yo digo, el que yo creo, el que yo sé. Y rechazaron al dador de la vida. Al punto que lo crucificaron. Al punto que lo crucificaron. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que todo lo que está registrado en la Biblia no es solo historia, y es muy importante, hechos reales, que lo verifican los anales de la historia, documentos que tiene el pueblo judío todavía allá en Israel sobre todas estas historias, como historiadores como Josefo y otros historiadores que hay, sino que fueron escritas, el apóstol Pablo en las diferentes cartas que él pone, dice que todo esto fue escrito y fue dejado para que nos sirva a nosotros para admonición, para enseñanza, para que nosotros no caigamos en los mismos errores y tengamos la misma actitud sobre esto. Entonces, lamentablemente conocemos que Israel como nación, finalmente, como mencionaste, hermano Mauricio, finalmente llevan a Jesús a la cruz del Calvario. Lo llevan a Jesús a la cruz del Calvario. Muy lamentable, ¿verdad? Entonces, ahora viene la pregunta para ir acomodando el tema en esta mañana. Entonces, ¿qué relación puede haber en haber rechazado a Jesucristo y la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde estuvo Jehová en la Segunda Guerra Mundial? Entonces, la Biblia nos presenta datos muy importantes en relación a lo que atañe a acontecimientos muy parecidos que se dieron en el tiempo de Cristo, que tienen que ver en una forma análoga o parecida a lo que se va a desarrollar en estos tiempos. Muy, muy parecido, ¿verdad? Hay un versículo que leímos hace un momento, lo vamos a leer, es San Mateo 24, versículo 37, 38 y 39, que nos proyecta otra vez hacia nuestros días con algo que sucedió en el pasado. Vamos a leer San Mateo 24, 37, 38 y 39. Dice la palabra de Dios, mas como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y así también será la venida del Hijo del Hombre. Nuevamente, si tuviéramos tiempo para revisar los 4 evangelios, es como algo que prácticamente Jesús fue constante, insistente, en anunciarnos de que así como fue en el tiempo de él,
como fue en el diluvio, fue en el tiempo de Sodoma y Gomorra, igualmente la condición del ser humano sería exactamente la misma. Y quisiera mencionar que tal vez tú como cristiano o yo pueda decir, bueno, yo no estoy mezclado con tanta cosa que está pasando. Pero hay algo que sí es preocupante, porque permanecer, hermano Mauricio, en una posición neutral o de silencio ante las situaciones que nos están rodeando, creo que es algo muy delicado, porque si hay un tiempo donde el cristiano debe salir en escena, debe defender, debe predicar y debe moverse y motivarse a esto, es en este tiempo. Porque lo que está ahí se va a cumplir como Jesús le dijo, porque es palabra de Dios. Y Jesús dijo ahí en el mismo San Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, Más mis palabras. pero mis palabras no pasarán. Entonces debemos de darnos cuenta que es bastante preocupante y alarmante la aplicación que va a tener esto para nuestros días. Sí, realmente, hermano y hermana, estimado y estimada televidente y radioescucha, o sea, nosotros queremos realmente que tú te inspires en la palabra de Dios, que tú puedas buscar en ella las respuestas, porque vienen muchos eventos que casi que toda la humanidad por completo no entenderá, como dice la palabra de Dios, y no entendieron, porque vino y no entendieron, no pudieron ellos mismos buscar las verdades, porque las verdades sí se encuentran y están en la palabra de Dios, hermano Alfredo. Amén. El problema es que muchos de nosotros lamentablemente no nos gusta escudriñar, y cuando nos dicen una verdad no nos gusta aceptarla y recibirla, porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra dijo muchas verdades que no fueron recibidas, y por muy poco fueron recibidas esas verdades. Vamos a una pequeña pausa, a escuchar una alabanza para ponerle alegría a este día tan hermoso, Amén. ¿verdad, hermano Alfredo? Sí. Y que nosotros nos podamos deleitar y cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo doquiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. Vía en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh mi hermano, Cristo vuelve, nos trae gozo, dicha inmortal. Más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano, vive por Cristo, tu Salvador. Proclama hoy, proclama hoy, proclama hoy su gran amor. De vuelta aquí a través de Radio Costa Rica 930 AM.
También nos pueden escuchar y ver por www.radiocr.net. Queremos volverles a invitar el día de mañana a nuestras iglesias en Coronado, de la Bomba del Trapiche, 400 metros norte, 200 metros este, en el complejo Las Huacas. Somos la iglesia La Verdad Presente. Y nos pueden llamar al hermano Alfredo al 88 54 54 64. También nos pueden visitar el día de mañana a partir de las 8:45 en la iglesia Tiempos Finales, ubicada en Barrio Escalante, de la Rotonda del Farolito, 100 metros oeste, al 85 53 12 81. Estamos también por medio del YouTube. Nos pueden seguir por el link Iglesia Tiempos Finales. Ahí pueden ver los sermones que día a día se transmiten desde acá, desde Radio Costa Rica, donde los pueden ver y así también puedan entender la secuencia de todos los temas que se transmiten de lunes a viernes acá. Son temas poderosos y a la luz de la palabra de Dios, y que serán de grande bendición para sus vidas. El día de hoy estamos teniendo un tema muy interesante en cuanto a San Mateo 24, en cuanto a lo que habla el Señor Jesucristo, de cómo el pueblo judío rechazó completamente a las advertencias que Dios había dado a la luz de sus escrituras. Y también parece que nuevamente, hermano Alfredo, vuelve la humanidad a rechazar los mensajes que la misericordia divina transmite a través de su palabra. Estamos hablando en el tema nosotros de esta mañana de cómo el pueblo judío no entendió la primera venida del Señor Jesucristo. Y lo preocupante es que la humanidad, el pueblo cristiano que dice ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra de Dios, cómo no está ahora entendiendo ni las señales, y lo peor de todo es que estamos rechazando estas verdades tan preciosas, tan llenas de misericordia y de gracia para este tiempo, y esperemos que muchos de nosotros no nos pase lo que les pasó al pueblo judío, ¿verdad, hermano Alfredo? Sí, y es importante que notemos algo que estamos insistiendo en esta mañana y lo hemos tratado de que usted pueda comprender esto. Israel como nación en el tiempo de Jesús tenía toda su actividad religiosa y litúrgica. Era una nación muy ordenada y disciplinada en sus actividades espirituales y religiosas, sus fiestas. Iban a templos. Claro, todo lo tenían. Y lamentablemente eso no era una evidencia de que estuvieran haciendo la voluntad de Dios. Y estuvieran preparados. Claro, y la gente, hermano Mauricio, hoy va a misa, va al culto, va y viene, y la gran pregunta es, ¿estoy exactamente preparado y estoy ubicado con lo que está pasando en el planeta y estoy preparado para lo que ya viene para el planeta y estoy viviendo de acuerdo a las normas que la Biblia enseña? Los requisitos, cómo tiene que vivir un cristiano en todo su estilo de vida? Entonces es ahí donde tú debes de entender en esta mañana que seríamos egoístas pensar en si tomo o no tomo una decisión, pero debes de entender que alrededor de tu vida, hermano Mauricio, de televidentes y lo escuchas, hay personas, hay esposas, esposos, hijos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de colegio, que en gran medida tomarán decisiones dependiendo de cómo tú como cristiano, como hijo de Dios, independientemente en qué religión estés, de la forma en que tú vivas y de la forma en que estés preparado para este acontecimiento. Entonces no es solo una decisión individual, sino que en gran o menor medida Dios en algún momento te pedirá cuenta por lo que dejaste de hacer que pudiste haber hecho. Hay un versículo en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. San Mateo 12, 36 y 37. ¿Qué nos dice en esta mañana este hermoso versículo, hermano Mauricio? Dice, mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus obras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vea qué delicado. Usted, los que hemos visto lo que es un juicio, una sola palabra, Mauricio, un detalle decide el destino de un ser humano, de un pueblo, de una nación, una palabra de un hombre. Nosotros los seres humanos nos hemos vuelto temerarios, desafiantes ante Dios.
soy yo el que decido y cuando yo quiera y como yo quiera y conmigo nadie se mete. O sea, el ser humano ha venido tomando una postura en su diario vivir donde no le preocupa hablar y decir lo que se viene a la mente o lo que quiera él pensar. Pero la Biblia dice que llegará un momento en la historia del mundo, como fue con Israel como nación, y ya vamos a ir a eso, donde lamentablemente Israel como nación tomó decisiones y las consecuencias vinieron. ¿Y cuál sería la decisión que tomó en su tiempo Israel? Muy bien, vamos a ir hermano Alfredo? a dos versículos, San Juan 19:15, hermano Mauricio. San Juan 19:15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y ellos respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Óigame, qué terrible la declaración de los dirigentes judíos y el pueblo que apoyó esa decisión. O sea, dijeron crucifícale. Están diciendo crucifiquen al dueño de todo, al hijo del dueño de todo el universo. El que los vino a salvar. Claro. Y entonces Pilato dice a vuestro rey, una persona que no era ni cristiano, digamos, podríamos decir un impío. Una persona que no tenía que ver nada, porque el sistema de ellos era romano y el Dios de ellos era César. Un hombre como este dice, a vuestro rey he de crucificar. Y la respuesta es, no tenemos rey, sino César. Rechazo. Esas declaraciones en ese tiempo fueron el detonante para que allá en eternidad, en las cortes celestiales, ya Dios dijo, hasta aquí llegó esta gente, no más fue suficiente. Un rechazo fue. Un rechazo abierto, un rechazo abierto. Y hay un versículo más que está ahí mismo en Mateo capítulo 27, Mateo 27, versículo 22 y 25, donde hay otra declaración que a mí, o sea, me sorprende la forma, hasta dónde llegó esta gente de ser desafiante y temerarios ante la decisión de quitarle la vida al Hijo de Dios. Pilato les dijo, versículo 22, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, ¿qué pues mal ha hecho este hombre? Pero ellos gritaban aún más fuerte, diciendo, sea crucificado. Qué terrible, hermano Alfredo. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. El versículo que sigue. Sigue diciendo, y respondieron todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Repítalo otra vez, hermano Mauricio. Y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ajá, qué interesante, porque ellos dijeron nuevamente, crucifícalo. Crucifícalo, dijeron. Y todavía Pilato, que había sido advertido por la esposa de que no tuviera que ver con este justo, se lavó las manos, no quiero tener nada con este justo. Él, como un gobernador impío, pagano, no quería. Y intentando 2 veces decir que no, Claro, no lo crucifiquen. y ellos ahí fue el detonante, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí es donde usted como padre y madre de familia tiene que entender que las decisiones que usted tome en su hogar, en su casa, en cierta medida determinarán el destino de sus hijos. ¿Y qué padre o madre quiere que sus hijos finalmente sean destruidos o se pierdan cuando Jesús venga? Pero el problema es que lo vamos a entender demasiado tarde. Es ahí donde Israel, como nación en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Dios ha estado separado totalmente del pueblo de Israel, como nación privilegiada. No es que Dios no les brinda la oportunidad a ellos que se salven como nosotros. Ellos tienen la misma oportunidad, pero lamentablemente lo rechazaron, y al rechazarlo, ellos están en la misma posición de nosotros. Así como yo puedo tomar decisión de aceptar o rechazar, ellos están igual, pero ya no son la nación escogida o privilegiada, y mucho menos, como tratan de enseñar en algunas organizaciones, de que ellos en el tiempo final van a ser la nación escogida de Dios, o el centro donde Dios va a trabajar a través de ellos. No, Israel como nación fue desechado por Dios, porque tal vez no hemos entendido la profundidad, la contundencia, lo desafiante de decir públicamente ante el sistema romano de los Césares
y decir los dirigentes, y dice todo el pueblo, crucifícalo y su sangre sea sobre nosotros. O sea, eso el cielo no puede dejarlo de lado, Sí. ni aplicar ya misericordia. Más que decíamos que toda palabra, decía la misma palabra. Claro, y estamos leyendo de daremos toda cuenta. palabra que los hombres tendrán que dar cuenta en el juicio. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y es aquí donde muchas veces es mejor, hermano Mauricio, callar y no levantar palabra. Pero el ser humano muchas veces es desafiante. Yo no creo en eso, yo no pienso en eso, a mí no me parece, a mí no me hablen de eso, respéteme. El ser humano se ha vuelto, insisto, la palabra temerario, desafiante. Y aquí habíamos mencionado, creo que en el programa anterior o en el otro, primero entra el pecado en la persona. Del pecado, se presenta el pecado, la persona tiene oportunidad de cambiar, entonces entra la desobediencia. Y en estado Y en esta desobediencia a la persona se le llama otra la atención, entonces ya se vuelve rebelde. Ya no se metan conmigo. Y cuando todavía en estado de rebeldía Dios agota algo para ayudarle, ya entra la obstinación. Ya no quiero saber absolutamente nada, déjenme en paz, déjenme tranquilo. Obstinado ya, no quiere más. Selló su destino. Selló su destino. Aún con todo eso, mientras el ser humano tenga vida, pues tiene posibilidades. Pero insistimos, cuando usted ha alargado sus decisiones, se ha postergado semanas, meses, años y décadas, es muy difícil, hermano y hermana, enderezar un árbol que está torcido. Bastante. O sea, para Dios no es nada imposible, pero usted está corriendo riesgos. Y las decisiones que usted tome como líder de iglesia, como pastor, porque también hay pastores y líderes que han tomado decisiones negativas en su ministerio, en sus iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han llenado de intereses y de asuntos lucrativos y no quieren presentar la verdad en su totalidad. Entonces, sobre ellos está la responsabilidad de muchas familias que asisten a las iglesias, a sistemas o organizaciones donde lamentablemente el ser humano, por depender del hombre y no estudiar la Biblia, prácticamente está siendo entrampado, como le pasó a Israel, que se apoyó en sus dirigentes y sus dirigentes los llevaron a una Segunda Guerra Mundial. Fue terrible. Entonces, lamentablemente, la historia no registra que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros analicemos cómo ellos, siendo la nación privilegiada, prácticamente sufrió, y estoy pegando un salto de ellos a la Segunda Guerra Mundial. Pero yo quisiera en esta mañana, para ir acomodando el tema, cerrándolo, el acontecimiento más duro para ellos. El acontecimiento más duro para ellos fue en el año 70. Y de hecho que le hemos dicho aquí que tenemos un libro que se lo podemos regalar si usted nos llama, que se llama La historia documentada del cristianismo, también conocida como El conflicto de los siglos. En este libro, el primer capítulo tiene como título El destino de un mundo predicho. Ahí viene exactamente detallado con todos los versículos de la Biblia y en una forma contundente y casi perfecta lo que le sucedió a la nación judía en el año 70. Hay un versículo en la Biblia en San Juan capítulo 2, versículo del 18 al 21, donde Jesús registra en la escritura uno de los mayores logros que ellos como nación tenían y que se vanagloriaban de eso. En San Juan 2 del 18 al 21 tenemos, Mauricio, ahí un dato muy interesante en la Biblia. Dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús respondió y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. Qué interesante, el templo de Salomón duró 7 años construyéndose, que fue una obra magistral, una obra soberbia. No ha habido templo en la historia, usted puede leerlo ahí en el libro de Reyes y parte de Crónicas. Ese templo que fue construido en 7 años con miles de
arquitectos, ingenieros de aquella época con los mejores metales, piedras preciosas, maderas, Oro, plata. oro, todo lo que utilizó, ¿verdad? No hay un templo como ese. Y este que se duró, dice la Biblia, 46 años construyéndolo. Era un templo soberbio, era la gloria de Israel. Imagínense un edificio que era un templo, 46 años en construcción. Como era una maravilla del mundo actualmente. Claro, una maravilla. Y con los mejores materiales de aquella época, donde los materiales eran de alta calidad. Entonces Jesús nuevamente les dice, en una forma no solo espiritual, simbólica y física, relaciona la destrucción de su vida, su cuerpo, que lo iban a matar, sino también les recuerda que ese templo va a ser destruido. En San Lucas capítulo 21, versículo 20, encontramos otro versículo que nos va a ayudar a unir esto, porque Jesús en los evangelios lo advirtió, lo enseñó. San Lucas 21, 20 nos recuerda también que Jesús les advierte de lo que pasaría con ellos como nación casi después de su partida y de su resurrección. Dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ha llegado. El tiempo no nos alcanza, pero los evangelios advierten, Jesús personalmente amaba a su pueblo, a los judíos, ¿verdad? Recordando que él era judío. Sí, y aquí hay algo que quisiera ilustrarlo para sintetizar esto. Hay una escena en los programas de televisión donde Jesús, cuando va con la cruz cargando, él se cae y una mujer le pone un paño y seca su sangre y su sudor. Y Jesús les dice, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, Ezequiel y Jeremías, estaba ya advertido lo que esta gente iba a pasar en el año 70. O sea, todo lo que le iba a acontecer a esa nación. Y entonces, lamentablemente, Jesús les advirtió del sitio y que el sistema romano de aquel tiempo, hermano Mauricio, este sistema romano prácticamente en algún momento llegaría a rodear a la ciudad de Jerusalén para destruir totalmente a toda esta ciudad con sus habitantes. Yo le voy a resumir la historia porque, como le digo, puede leerla en el libro de la historia documental del cristianismo, Conflicto de los Siglos, está en el capítulo 1, El destino de un mundo predicho. Las hordas romanas, el sistema romano vino y rodeó esta ciudad, ¿verdad? El primer hombre que fue utilizado prácticamente para esto fue Cestio Galo, que con sus hordas rodeó esta ciudad, pero finalmente en algún momento de la historia de esto, él retira sus tropas, Israel sale a perseguirlo y finalmente logran matar muchos romanos y después regresan a la ciudad, se encierran y celebran el triunfo y dan por sentado que ellos como nación son inexpugnables, que nunca van a ser destruidos. Las hordas romanas regresan, ya no con Cestio Galo, sino con el general Tito, y entonces ya rodean la ciudad, pero ellos hacen un plan, y es no atacar la ciudad, sino quedarse afuera esperando hasta que los alimentos se acaben. Y cuando los alimentos se acaban, yo le resumo en esta mañana, empiezan a comerse el cuero de los zapatos, todo lo que es cuero, y llega el momento hasta que los niños pequeños recién nacidos, hermano Mauricio, oiga, esto es increíble, se comen a sus niños pequeños para poder sobrevivir y luego empiezan a matarse entre unos y otros, hasta que finalmente tienen que abrir la ciudad, las tropas romanas entran y ahí no queda, Mauricio, nada vivo y todo es prácticamente destruido. Todo prácticamente destruido. O sea, yo le invito para que usted busque este libro, nos lo pida a nosotros o lea esta historia. Porque esta historia, después de leerla, no hay persona que no cambie su vida. Por eso necesitamos que usted entienda en esta mañana que debe de conocer la historia, debe documentarse, debe buscar información. ¿Cómo se busca? Estando con gente que está prácticamente enseñando estas cosas, buscando los materiales y también, lógicamente, hermano Mauricio, la persona que está escuchando y está viendo esto, o nosotros, debemos prácticamente de ponernos al día con esto. Porque lo que está en juego es la vida de sus hijos, de su esposa, su estabilidad y lógicamente, quiero ir cerrando porque el tiempo se nos va, Mauricio, hay una escritora que dice, y esta frase para mí caló cuando yo la leí, si perdemos el cielo,
lo hemos perdido todo. Hay un mundo que perder y un cielo que ganar. Ella pone así: no os equivoquéis en esto, porque si perdemos el cielo, hermano Mauricio, lo hemos perdido todo. Entonces, proyectémonos no como Israel, como nación, o como mucha gente que está pensando en lo material, y es importante, tiene su lugar, sino pensemos en lo que ya viene y en lo que está por acaecer desde el reino de los cielos, que es la segunda venida de Cristo. Y busquemos cómo, si usted no está congregando, si usted no está yendo a alguna iglesia, la verdad presente, tiempos finales, le invita a todos los sábados para que usted venga a escuchar estos temas, para que usted se actualice con esto. Y si por distancia usted no puede venir, ubíquese en la iglesia donde usted está más cercano, en Pérez Celedón, en Punta Arenas. Trate de ubicarse, de reunirse, de estudiar la Biblia, motivar a su familia y sentarse a tomar decisiones importantes en este tiempo. Con esto que acaba de decir nuestro hermano Alfredo, queremos decirle en esta mañana que la Biblia es un libro muy importante, no solamente para el ser humano, porque en ella nos anuncia los tiempos finales, lo que va a suceder en los tiempos finales, sino los eventos que vienen tanto para el planeta, para la humanidad y para los que estarán en los tiempos finales. La palabra de Dios, y quiero cerrar prácticamente con estos versículos, hermano Alfredo, dice Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando hemos creído. Amén. Y yo quisiera, hermano Mauricio, antes de cerrar en la parte mía, de terminar, tener una oración para que Dios pueda bendecir a todos nuestros oyentes, radioescuchas, los que nos miran, para que tomemos decisiones y nos pongamos al día, porque Dios nos ama a todos, no importando dónde estés, cómo estés, Dios nos ama. Entonces, invito para que cerremos con una oración. Padre Santo y Eterno, en esta oportunidad, Señor, hemos llegado, Señor, a un fin de semana más, Señor, que nos has dado. Queremos pedirte en esta hora que pongas en nosotros la necesidad urgente, porque es urgente, oh Dios, de que podamos, Señor, buscarte a ti, estudiar tu palabra, tener una Biblia, conocerla, documentarnos, asistir a la iglesia, Señor, salir con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ya mover nuestra casa espiritualmente, Señor, buscar las cosas que ya, Señor, van a ser eternas. Que dejemos de correr tanto por lo material, que es importante y tiene su lugar, pero que cada padre, madre de familia, joven, señorita, aún los niños, Señor, puedan tomar la decisión de buscarte en este tiempo y buscar, Señor, un lugar donde congregarse y estar con personas que se están preparando para este acontecimiento. Bendice a todos los que en esta mañana han estado con nosotros y también a los que no han estado, Señor, que podamos seguir trabajando todas las semanas en este canal, en esta emisora, para que de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, podamos seguir compartiendo estos temas tan cruciales y tan importantes que nos ayudarán para tener la seguridad cuando los eventos finales se desarrollen sobre el planeta y estar listos para la segunda venida de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga y que tengan un hermoso día. Y que la paz, la gracia y el amor de Dios les acompañe en este día. Y les esperamos el día de mañana, si así Dios lo quiere. Bendiciones. Amén. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó.